Por esta época, todos buscan una conexión con Dios. Sintonizan radio, televisión, internet, cosas que los conecten con lo espiritual. Pero, ¿qué del resto de la vida? ¿Qué de toda esa ritualidad, procesiones, realmente a Dios le importa? Muchas de esas cosas han sido creadas por los seres humanos y nada tienen que ver con la verdadera espiritualidad que Dios quiere. Antes de Dios darle religión, darle templo a los israelitas, Dios primero les dio identidad. Y la identidad se resume en 10 principios, principios que todavía están vigentes, principios que bendicen naciones, principios a través de los cuales tendríamos que vivir. Hoy te invito a tener un tiempo de arrepentimiento, de libertad, basado en esos 10 principios. Bienvenido. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él.
Todo comienza en Egipto, concretamente en Ramesés. Allí se llevó a cabo la Pascua. Allí Dios hizo una transferencia y ellos están billetudos. Ellos salen a prisa y para que salieran a prisa los egipcios los apremian y les entregan joyas, oro y salen billetudos. Se les da de todos. Ahí fue la Pascua. Dios guarda a los primogénitos de Israel y los primogénitos de Egipto mueren. Y todos aquellos que no cubrieron su puerta de la sangre del cordero quedaron muertos. Esa página quedó atrás. Luego llegan a Migdol. Migdol tiene nombre como de remedio, pero así se llama. Y acaban de ser liberados y dicen cosas tan bonitas como: no habían suficientes tumbas en Egipto para traernos a morir acá. Y les vemos la queja todo el tiempo, todo el camino. Dios les abre camino en el mar donde no lo había. Una autopista aparece en medio de la nada. Pasan en seco. Le quitan la tapa al sifón, pues, y Faraón termina en la cañería. Se fue por la cañería. Todos esos enemigos quedaron atrás. El pasado los venía persiguiendo, pero afortunadamente Dios cerró esa puerta. Cuando pasan al otro lado, empiezan las dificultades. Tienen mucha sed. Y la primera cosa bonita que se les ocurre es: ¿acaso no habían suficientes tumbas en Egipto para que nos traigas acá para morirnos de sed? Una frase que casi no dicen, ¿verdad? Dios les mostró a Moisés en una revelación un árbol en el cual, cortado y echado en las aguas, éstas endulzarían las aguas. Y luego, ya embuchados de agua, caminaron un trecho y vuelven y dicen esa frasecita de: y nosotros acá sin comida. ¿Acaso no habían tumbas en Egipto para que nos traigas a morir de hambre en este lugar? Y no habían visto que tenían oro, tenían riquezas. ¿Pero acaso no vamos a comer el vestido? Tal vez pensaban. Es que no había suficientes tumbas en Egipto para que nos trajeras a morirnos acá. Y yo creo que a esa altura del partido esa frasecita empieza a ser desesperante. ¿Se acuerdan cuando comían en esas ollas el caldo allá en Egipto y los puerros? Y se acuerdan de su pasado y quieren regresarse. Y luego se enfrentan a un ejército que es el de Amalek, el cual usted y yo recordamos que era nieto de Esaú, el mellizo de Jacob, que el que perdió la primogenitura por un plato de lentejas, que justamente por eso le pusieron un apodito de El Rojito, porque las lentejas eran unas lentejas pasadas de salsa de tomate y eran rojas, hermosas, preciosas, y él cambió lo eterno por ese plato de lentejas. Los amalecitas le salen al encuentro en el camino a la tierra prometida. Ellos son edomitas también. Y usted me dirá: pastor, ¿y esto para qué sirve? Pues para nada, pero es mejor decir las cosas como son, ¿verdad? Y allí en el enfrentamiento con Amalek, pues viene Moisés y sube las manos. Y luego las baja y perdía. Y hay una batalla entre Amalek e Israel. Y algunos se dan cuenta de que era con la mano arriba que se ganaban las batallas. Y se le cansaba la mano porque la sangre se bajaba y empezaban a perder. Imagínense a ganar así los partidos del América. Los del Cali, imagínese usted, con la mano arriba. Imagínese la clave. En los campeonatos sería fantástico que estos partidos realmente se llevaran a otro nivel. Por supuesto, a los israelitas no les faltó el apunte allí. Y es que no había suficientes tumbas en Egipto para... Y esa frasecita desesperante de cuando en vez salía a flote. Van con dinero, van para la tierra de la leche y la miel. Dios les ha provisto, pero chillan más que un costalado de pollos. Y acá tenemos una turba de esclavos que se acaban de liberar. En Colombia les llamarían los cimarrones, ¿cierto?
y se iban a vivir a los palenques. Recordemos que así pasó acá en nuestro país, los cuales esos palenques eran aldeas rodeadas de palos y por eso se llamaban así palenques. Ese montón de palos que rodeaba una aldea era un palenque. De ahí la palabra palenquera, ¿verdad? Negros cimarrones que se fugaban. Bueno, aquí están los cimarrones de Egipto fugados. Una turba que se fugó, que además estaba sin identidad. Escúcheme bien, porque esto es muy importante. Sin identidad. Y Dios comenzó a revelarse a ellos y con esto les estaba dando identidad a su pueblo. Miremos esta verdad que es espectacular. Aquí tengo un mapa de su salida. Ellos empiezan en Ramesés, luego llegan a Sucot. Había un camino corto, pero Dios dijo, no, yo por ahí no los llevo porque ellos no saben pelear todavía. Y si los llevo por ahí, tal vez se desanimen y quieran regresarse. Entonces los llevo por el camino largo. Fueron a Migdol, atraviesan el mar y van al desierto de Sin, y por último, allá donde está la flecha verde, tenemos el lugar que nos ocupa, el monte Sinaí, el lugar donde Dios decidió descender. Y ellos salen de Egipto, concretamente de Ramesés, y Dios se revela allí como el Dios que redime. El Dios del peregrinaje da su primera revelación con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero evita que el matador, que el heridor destruya esa noche a los primogénitos. Tristemente, el que no creyó y no pintó su dintel en los postes de la puerta con la sangre del Cordero, terminó muerto aquella noche, su primogénito. Los primogénitos de los egipcios, por supuesto, terminaron muertos también. José había dado instrucciones a sus hermanos antes de morir, que cuando llegara el momento de salir, por favor, sacaran sus huesos de Egipto. Y es allí donde los restos de José son llevados. Luego vemos cómo se atraviesa el Mar Rojo, una salida espectacular. Dios abre caminos donde no lo hay y allí vieron una autopista abrirse frente a ellos. Pasaron en lo seco y allí el faraón es absorbido por el sifón, se va por la cañería. Los carros de Faraón terminan destruidos. Ellos adoran en ese lugar y luego avanzan hacia Mara. En Mara se encuentran con unas aguas impotables. Parecen envenenadas, nadie puede tomar esas aguas y comienza la queja, pero Dios se revela a ellos como el Dios que sana. Y por una revelación dada a Moisés muestra que un árbol que crecía por allí iba cortado en ese punto a darle sanidad a las aguas. Luego ellos tienen una queja porque tienen necesidad de comer carne, no tienen carne y empiezan a quejarse. Pero Dios derrama del cielo una cosa como semilla de culantro, el maná, y además hace que las codornices pasen por el lugar y se revela como el Dios que sustenta. Pero también en medio de esa necesidad y de esa angustia de que no tienen con qué y a dónde vamos a comer, Dios les revela que Él es el Dios que da el reposo y les dice: no salgan, no van a encontrar, yo soy el que los sustenta, pero también soy el que les da reposo. Y luego se enfrentan en Refidín a Amalek, y allí, mientras Moisés tiene las manos levantadas, allí ellos son los victoriosos. Dios pelea por ellos. El Jehová Nishi está allí. Y luego llegamos al punto de hoy, donde Él se revela como el Dios que habla y se ha descendido en el monte y su voz comenzó a decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ha dicho de una manera espectacular: no te inclines a las imágenes, no las tengas, porque yo soy Dios celoso. Y luego dice: acuérdate del sábado, 6 días trabajarás, y comienza a hablarles. Y ellos están espantados
asustados y tiemblan y dicen que no hable Dios con nosotros, que hable con Moisés, que vaya él. Pastor, ore por mí, pero es que a mí me da mucho miedo. Usted tiene mejor, más gabela con Dios que yo. Y eso todavía se da. Dios es Dios que habla. Y luego lo vamos a ver como el Dios que gobierna, pero hasta allí Dios ha dejado claro quién es para ellos. El Dios del peregrinaje ha dejado claro quién es, pero aquí en este punto, donde está hablando, les está dando unos mandatos y allí les está dando identidad. Identidad. Las demás naciones inventan sus mandamientos, sus leyes, sus códigos legales, pero esta nación no. A esta nación Dios la hace identidad. No hay religión, escúcheme bien, no hay templo, pero Dios ha dado 10 principios, 10 mandatos que los va a identificar delante de todas las naciones. Y aquí Dios nos regala 10 mandamientos y quiero revisarlos con usted. Número 1, miremos esos 10 mandamientos. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el 7º día y lo santificó. 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Notemos aquí que Dios ha establecido 10 principios, 10 mandatos. Toca decir aquí, bueno, no codiciarás, es el último, ¿verdad? Y Dios les está dando identidad. Y para darles identidad, les da 10 mandamientos. Pero quiero hacer algunas anotaciones, porque yo creo que usted los está viendo en pantalla y dice, venga, yo me los sabía distinto. Pues por supuesto que te los sabías distinto, porque te los enseñaron en el catecismo de una manera diferente. Lo que leí en el orden de Éxodo 20, San Agustín le dio por cambiarlos. Le hizo unos ajustecitos y usted se dirá, bueno, hay unos ajustecitos que tenían que hacerle, pero usted se va a dar cuenta dónde hicieron los ajustes. Y viene muy al dedillo con la época que estamos viviendo de Semana Santa. Y quiero que los revisemos porque de verdad hay un mandamiento allí que no aparece en el catecismo, que lo cambiaron. Y claro, yo los entiendo, no le podían enseñar a los niños que había un mandamiento que prohibía venerar, porque así lo dicen, ¿no? No, nosotros no adoramos, no idolatramos, veneramos. No podía haber un mandamiento que prohibiera venerar imágenes o adorarlas o inclinarse, que es lo mismo. Y luego decirle vamos para la procesión, inclinémonos al pasar el altar donde está el muñeco.
¿Dónde hicieron los ajustes? Miremos esto. El primer mandamiento que tenemos acá es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento que está en la Biblia en Éxodo 23. Pero si usted nota, el que usted se aprendió en el catecismo era: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y uno dice: hey, ¿y ahí qué pasó? Porque tongo no es lo mismo que borondongo. Suena como igualito, pero no parece. ¿Verdad? No, realmente no son lo mismo. Suena parecido, pero no es igual. No es lo mismo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, que amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pasó? San Agustín ajustó las cosas porque tenía que eliminar este mandamiento, que es el número 2. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, los católicos romanos eliminaron este mandamiento. San Agustín tenía que hacerle un ajuste. El ajuste se lo tenía que hacer por obvias razones. Si lo deja igualito, la Semana Santa se acaba. La Semana Santa deja de existir. Porque en Semana Santa, al menos en todas las ciudades de América, usted ve llevando muñecos, imágenes que, entre otras cosas, algunas, por explorarlas muchos en la infancia, les levantamos la falda y por debajo solo habían alambres. No habían personas. Son imágenes que no descendieron del cielo. Excúseme si lo molesto, pero se eliminó un mandamiento. Descaradamente se le está diciendo a la gente que puede idolatrar. Y este es un tiempo donde se incentiva la idolatría. Ellos han eliminado el segundo mandamiento. Dios, usted me puede editar un video y decir: a mí no me gusta ese video, y ponerle pip cuando yo digo una que otra bobada, ¿verdad? Podemos editar los videos, pero aquí lo que se está editando es la palabra de Dios, y a Dios no le gusta que le quiten o le pongan a la palabra. Bueno, tristemente se ha hecho eso, se ha manipulado un poco, y es por eso que usted ve lo que ve. Si lo hacemos correctamente, no tendría por qué haber la procesión que vemos. No tendría por qué haber esa espiritualidad, y la pongo entre comillas porque esto no tiene nada de espiritual. Dios dice que no. Y esos ajustes realmente fueron contra la palabra de Dios. Bueno, alguien podría decir: no se eliminó. Bueno, pongámosle un nombre floripondio, pues, porque de pronto hay alguien de cristal que se puede molestar. No digamos que lo eliminamos, digamos que lo editaron. Suena más bonito, ¿verdad? Pero para el resultado es exactamente lo mismo. Lo quitaron. Y esto a Dios no le hace ninguna gracia. ¿De dónde sacaron? Pues si quitamos uno, ¿de dónde sacamos los demás? Pues cogieron el 10º, que es este 10º mandamiento, que dice literalmente: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento lo partieron para reemplazar al que habían eliminado. Y pusieron como 9º mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Tengo que decir esto no para hacerle la guerra a nadie, pero sí para hacer contracultura, precioso que me ve. Porque realmente nos los tragamos todos porque nunca leímos la palabra. Hoy lo invito a que lea la palabra para que chequee que así está en la Biblia, en cualquier Biblia, incluyendo la Biblia católico-romana, está completico, pero no lo enseñaron de esta manera. Y esta manera fue para reemplazar el que había editado. No codiciarás la mujer de tu prójimo, lo sacaron del 10º, pero todavía falta uno, ¿verdad?
¿Cómo quedó el 10º mandamiento que nos habían enseñado? Leámoslo. Es el del mismo mandamiento, sacaron el no codiciarás los bienes ajenos. Vuelvo y le digo, si editan un video de Javier Guevara no hay ningún problema porque una que otra bobada que él dice, pero eliminar o editar la palabra de Dios no creo que sea muy gracioso para Dios. Quiero mostrar un cuadro comparativo de lo que son los 10 mandamientos que dice en la Biblia, de los 10 mandamientos que a usted y a mí nos enseñaron. Cuando usted y yo los hemos estudiado en este tiempo, usted, al menos la gente que vio religión en el colegio, la gente que alcanzó a hacer la primera comunión, la gente que hizo la confirmación, que tenía principios de lo que nos habían enseñado nuestros padres y nuestros abuelos, pues oímos estos 10 mandamientos como extraños. A mí también me pasó, de hecho comencé a leer la Biblia en mi testimonio personal porque todo lo que se oía en las iglesias reformadas sonaba distinto. Y es por esa razón. Usted ve, por ejemplo, en el mandamiento número 4, donde dice que se guarda el día de reposo, nos habían hecho memorizar, santificarás las fiestas. Y hemos visto que nos han manoseado un poco para que pudiéramos, digamos, ser de alguna manera manejados. Yo creo que la manipulación, ha habido manipulación desde hace muchos siglos y por eso nuestras culturas están llenas de idolatría, sincretizadas, los dioses paganos con el Dios verdadero, y es muy difícil que en medio de tanta mezcla, de tanta idolatría, es muy difícil que la gente reciba salvación. Es por eso que si usted es de los que participa en esas procesiones y en estas reuniones, realmente se cuestione un poco este día. Si usted va a seguir en el error o va a obedecer lo que dice la palabra. Cielo y tierra pasarán, la palabra no pasará. Así de que es un tiempo también para que le invite a que reestructure un poquito y desaprenda. Y aprenda lo que Dios estableció. La columna de la izquierda de su pantalla tiene los mandamientos correctos que están en la Biblia. No quiero que pierda de vista que usted puede editar el video, quizá cambiarle, ponerle un pip a lo que no quiere oír, tal vez cambiar de canal, pero quiero decirle que una bobada más, una palabra menos de lo que yo pueda decir, no es el punto. El punto fue que lo que se editó era la palabra de Dios. Y yo quiero llamar la atención sobre qué dice Dios sobre editar su palabra. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que no podemos ser ligeros sencillamente para manipular naciones con eso. Si en televisión a uno se le escapa una palabra, pues le ponen el pito y listo, ¿verdad? Pero aquí le están diciendo a Dios, ¡pip! Y le están quitando la palabra de Dios. Como no habían leído la palabra de Dios, entonces terminaste tragándote todo lo que te decían. Y por eso usted ve al principio de videos como este, donde yo leo la palabra como está allí. Porque lo que quiero dejar en su mente, en el imaginario, es que usted y yo tenemos que ser responsables con nuestra fe. Muchas de las, de cómo sobrevive la gente, se debe a un error. Afuera de la basílica, afuera de las iglesias, se venden estampitas, se venden hasta riegos. Y son medios a través de los cuales la gente vive. Pero ¿sabe qué? Eso Dios le dice que no. Venerar imágenes, andar detrás en una procesión, eso trae consecuencias hasta 4 generaciones. Si usted quiere ver, aquí le dejo el video para que usted pueda volver al video donde le explico completamente el asunto de la idolatría. Esta es la primera aclaración que yo quería hacerles, ¿cierto? Hay 10 mandamientos que nos habían enseñado y 10 mandamientos que estaban en la Biblia.
los que nos enseñaron fueron diferentes a los que están en la Biblia. Por supuesto, como son diferentes, lo que nos estaban quitando era la identidad. Cuando Dios les da a los israelitas los mandamientos, los está haciendo diferentes a todas las naciones de la tierra. Los 10 mandamientos los hacían únicos. El que en Betel no tengamos imágenes para adorar, ya nos hace diferente a los demás, al otro listado, a los que aceptaron el otro listado. Ya no pertenecemos a los egipcios, precioso que me ve. La diferencia está en esos 10 mandamientos que le exhorto a que los revise. Usted no va a ser salvo a través de esos 10 mandamientos. Su Salvador es Cristo Jesús. Pero son principios de su justicia que bien le convendría revisar. La segunda aclaración que quiero hacer este día es que la lista anterior hace parte de lo que se llaman las leyes morales o conductuales. Es decir, que los 10 mandamientos se llaman o se conocen como las leyes morales de Dios. Y es que aún los países que no son temerosos de Dios tienen muchas de estas leyes. O sea, es como la ética natural humana. En ningún país está de acuerdo con que roben. En ningún país está de acuerdo con que maten. En todo lado, esto es una norma moral, porque están escritas en el corazón. Y fíjese usted, Dios ya las había escrito para que a usted y para que a mí realmente nos quedara claro que esto es un principio universal con que Dios diseñó todo lo demás. Miremos, y es que la ley de Moisés estaba dividida en 3. Estaba la ley moral, que eran los 10 mandamientos. Luego estaba la ley ceremonial, que es la que está en la mitad. Y por último estaba la ley civil. La ley moral, pues ya los hemos visto, son 10 mandamientos. La ley ceremonial tenía que ver con que si llevaba un cordero o era mejor un chivo, si era una vaca alazana o si cómo debía tratarse la sangre. Estos 10 mandamientos que vimos son principios universales, pero la ley ceremonial tenía que ver con la ritualidad. Usted puede leer sobre la ley ceremonial en el libro de Levítico. También teníamos la ley civil, que usted puede leer sobre ella en el libro de Números y Deuteronomio. Y muestra cómo Dios quería gobernar. La ley ceremonial nos muestra cómo teníamos que acercarnos a Dios bajo esa ley antigua. Todas esas ceremonias apuntaban a Jesucristo. Como ya Jesucristo se manifestó, no tiene usted que cumplir con esas leyes ceremoniales, porque todas fueron cumplidas en Cristo Jesús. La ley ceremonial, por ejemplo, hablaba de la ofrenda mecida, que si es un palomo, que si es una vaca, que si es un cordero. Pero todas esas leyes, les repito, fueron cumplidas en Cristo. La ley civil no hacía parte de la liturgia. O sea, tenía que ver con leyes como que si yo abría un pozo en el terreno del vecino, de quién era el pozo y había que dirimir el conflicto, ¿verdad? Otra ley, por ejemplo, es que si el deudor era israelita, si ese deudor era del pueblo de Israel, no podía ser esclavo por más de 6 años. Si salías fiador de una persona, ¿cómo hacer? ¿Quién se podía casar con quién? ¿Qué pasaba con las herencias? ¿Cómo se reclamaba justicia por una vaca o por una oveja? Es decir, en la ley ceremonial, pero principalmente en la ley civil, habían leyes muy curiosas. Traje una para que usted tenga una idea de lo curiosa que son esas leyes. Por ejemplo, tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, acabarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Esta ley es un poco curiosa. Curiosa porque imagínese usted
que tendrían que andar con una estaca porque las demás naciones, la peste que iban dejando por ahí en el camino, los identificaba. Pero Dios dijo, no, no, con ustedes no. Lleven una estaca, abran el huequito, hagan su deposición fecal en el huequito, tapen, porque yo ando entre ustedes. Y si ustedes no son aseados, pues yo me tengo que separar de ustedes, no puedo andar en pos de ustedes, ¿verdad? No puedo andar con ustedes si usted no tienen cosas inmundas por allí. Pero es una ley muy curiosa que traigo a colación para que usted sepa que realmente a las otras naciones se le podía seguir la pista por la caca que dejaban en el camino, ¿verdad? Pero Dios nos enseña a ser un poquito como los gatos, a tapar la propia caca. Y entonces se le daba un componente espiritual, ¿verdad? Para que pues la gente no pensara y dijera, bueno, una más, una menos, pues dejémosla allí. No, el componente espiritual que Dios le daba es, mira, no lo hagas porque es que yo ando en medio de ti. Y entonces, claro, uno decía, bueno, pues el Señor está ahí, ay, qué pena, semejante plasta que yo dejé allí, uy, no, qué oso tan peludo, voy y la tapo mejor, ¿verdad? Me demoro, pero ay, qué pena con el Señor. Las normas morales eran los 10 mandamientos. Las ceremoniales identificaban cómo debían vestir los sacerdotes, todas estas cosas, y están consignadas básicamente en el libro del Levítico. Y están las civiles, que aparecen en Números y Deuteronomio, 2 libros que usted debería leer, sacar tiempo para leer. Y yo solamente traje una de esas leyes curiosas, como la de la estaca. Quiero volverle a recordar entonces que Dios tenía una vigencia para cada una de esas leyes. Por ejemplo, la ley civil estaba vigente mientras ellos fueran soberanos. Cuando los conquistaban otros imperios, pues ya no tenía vigencia. Por ejemplo, cuando Jesús fue arrestado, lo arrestaron y apelaron a la ley civil de Roma. Ellos no podían juzgarlo como judío porque ellos ya no tenían jurisdicción. Su ley ya no valía nada. O sea que la ley civil ya no tiene vigencia. La ley ceremonial tampoco, porque todas las cosas que están en la ley ceremonial apuntaban a Jesucristo. Y Jesucristo ya vino, Él cumplió con la ley ceremonial. Si escudriña usted cada parte del tabernáculo, cada parte del templo, cada vestidura, cada accesorio de la vestidura del sacerdote hablaba de aquel que vendría después. Así de que la vigencia de la ley civil ya caducó, porque mientras ellos están sometidos a otros pueblos, ya la ley no se podía ejercer. La ley ceremonial también ya fue cumplida en Cristo. La única que está vigente es la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Esa ley moral, a usted y a mí, esa ley ceremonial, ¿verdad? La ley moral decía cosas, dice cosas que son las que estamos tratando en esta temporada de estos 10 mandamientos. La ley ceremonial, por ejemplo, decía cosas como esta. Decía cosas como estas: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. O sea, ¿qué tiene que ver mezclar hilos? Bueno, esto habría que escudriñarlo para mirar a qué cosa de Jesucristo apunta. Lo pongo porque no voy a ahondar sobre eso, sencillamente para que usted vea que son leyes que hacen parte de la ley ceremonial muy curiosas. Es decir, estas leyes apuntaban a Jesús en algo. Si quiere hacer un sacrificio hoy, quemar sahumerio hoy, ofrecérselo a Dios, le voy a decir una cosa: eso no sirve de nada, porque las leyes ceremoniales de la Biblia ya se cumplieron. Por esa razón usted no ve a gente como yo predicar la palabra con trajes raros. No nos ve con trajes raros porque todos esos trajes, las vestiduras, apuntaban a Cristo y ya Cristo se manifestó.
La ofrenda perfecta fue ofrecida por el sacerdote perfecto. Cristo fue sacerdote y ofrenda. Consumado es. Las leyes morales no desaparecieron. En la ley civil estaba que no debía cortar el cabello la mujer, por ejemplo, ¿verdad? El hombre no debía cortarse la barba. Y claro, algunos tienen una mezcla, aparecieron iglesias donde la mujer no se corta el cabello, y si se corta el cabello la botan de la iglesia. Y ahora tenemos que reflexionar, usted y yo sensatamente, ¿lo que están prohibiendo pertenece a la ley civil? Eso es para el pueblo de Israel entonces. ¿Es una ley ritual? Ya quedó cumplida en Cristo. ¿Es una ley moral? Ahí sí, la tengo que cumplir. El Shabbat era de tipo ceremonial. Subir por gradas al altar, hacer altar de piedra, no labrada de cantería, era ceremonial. Cristo ya es mi reposo. Cristo es mi cordero que quita el pecado del mundo. Eso ya se cumplió. Las leyes civiles y ceremoniales ya no están vigentes. Si es una ley moral, entonces tiene que cumplirse. Jesucristo resume la ley moral de esta manera. Leamos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, lo subrayé con amarillo, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Es una pregunta realmente desafiante porque busca coger a Cristo y ponerlo, ripostarlo. Y quiero que sepa que este escriba lo que está diciendo es, venga, ¿cuál es el mandamiento? Este intérprete está diciendo, ¿cuál es el mandamiento más importante, pues, de todos? ¿Y qué pasa si Jesús contesta no matar, por ejemplo? ¿O qué pasa si contesta no cometerás adulterio? Entonces la pregunta de este hombre es, debe haber uno que es más importante. Si Jesús contestaba no matar, entonces él le habría replicado, entonces cometer adulterio no es importante. Si contestaba no cometer adulterio, entonces podría haber replicado, entonces está bien matar. O sea, esta pregunta es relativamente difícil porque lo pone a escoger uno. Y si lo pone a escoger uno, lo que busca es darle con los otros 9. Pero miremos cuál es la respuesta que Jesús tiene. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que los 613 mandamientos se comprimieron a 10. De estos 10, Jesús está diciendo todavía se pueden reducir más y quedaron reducidos en 2. Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. El grande y primero. El segundo semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley. O sea, Jesús comprime toda la ley en solo 2 mandamientos. Esto ya es Nuevo Testamento. En Romanos 3, si usted ve que Pablo ya la reduce a uno solo. Ahí ya no se puede reducir más. Y es que el que ha cumplido con la ley, cumple con el amor al prójimo. Y ese es lo mínimo, el mínimo irreducible. Ya de ahí no se puede resumir más. Y entonces, ¿cuáles entonces serían los mandamientos a obedecer? Esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos. Y es muy sencillo, ya la ley civil no tenemos que cumplirla, la ley ceremonial ya se cumplió en Cristo, la ley moral sí tenemos que cumplirla, la ley moral sí. Y entonces el escriba, el intérprete de la ley dijo, me dijo 2, nada más. ¿Verdad? Podría haberse alegrado para poderlo atacar. Me dijo 2. Entonces, ¿está bien tomar el nombre del Señor en vano? Jesús le hubiera contestado, venga, si usted ama a Dios con todo su corazón, no lo va a tomar en vano. Y la habría ganado.
Quizás se hubiera alegrado me dijo 2 nada más, entonces el día de reposo no es importante. Jesús le hubiera contestado, si amas a Dios con todo tu corazón, tomarás todos los días para amarle y descansar en Él. Me dijo 2 nada más, entonces no robar no es importante. Jesús hubiera contestado, si amas a tu prójimo, no lo vas a robar. Si amas a Dios, confiarás en que te va a dar lo que quieres y lo que necesitas. Si amas a tu prójimo, no le mientes, aunque la verdad le duela un poquito. Si amas a tu prójimo, no le codicias el cónyuge, ni su casa. Se la admiras, pero no se la codicias, porque es como a ti mismo. Te contentas con tu membresía. Pastor, ¿qué me ves? No le estás codiciando ni el carro, ni la casa, ni la iglesia a nadie, ni nada que otro tenga. Te contentas con lo que tienes y no pones por debajo lo que Dios te ha dado. Cuidas tu relación con Dios y tu relación con los demás. 4 para cuidar la relación con Dios y 6 para cuidar la relación con los demás. Y el pasador de esa cruz es amar al prójimo como a ti mismo. O sea que esta es la versión 2.1. Yo lo esbocé más o menos así. Es decir, cuidar las relaciones verticales, amar al prójimo como a sí mismo. 2 cosas nada más. Usted hoy tendría que salir contento y decir, hoy me enseñaron a cumplir 2 mandamientos, 2 nada más. Cuidar mi relación con Dios, cuidar mi relación con los demás, amarlos a los demás como a mí mismo. Qué tremenda revelación, ¿no le parece a usted? Con esta respuesta, pues cualquiera que había quedado frío, viendo un chispero, la verdad. Las leyes civiles son ejemplos, pero no se siguen hoy día. Las leyes ceremoniales se cumplieron en Cristo. La ley moral se redujo a 2.1. El resumen es la cruz. Dios, el prójimo y yo. O sea que hoy estése tranquilo. Solo hay que cumplir 2 mandamientos. Hoy le aligero la carga. Quiero hacer una tercera aclaración, y es que en el libro del Éxodo Dios se ha manifestado mostrando su identidad, ya se lo mostré antes, y también dándole identidad a su pueblo. Y pasa algo curioso. Cuando le da identidad, le da 10 mandamientos. 10 mandamientos. Solo hasta Éxodo 25, Dios muestra el tabernáculo. Es decir, primero le da identidad y luego le da religión. Si usted tiene imágenes, no es de nuestro pueblo. Si las adora, se inclina, anda en procesiones de Semana Santa, usted no es cristiano, usted no es de nuestro pueblo. Si aborta, si no quiere trabajar, sino que el Estado, la iglesia lo mantenga, usted no es de nosotros. No es de nosotros. Si dice mentiras en redes sociales, no es de nosotros. Porque usted sabe que no se dicen mentiras sobre nada ni sobre nadie. Si le está quitando el cónyuge a otro, no es de nosotros. Porque entre nosotros el adulterio no se comete. Si está resentido, usted no es de nosotros, porque el resentimiento es propio de los homicidas y usted tiene un mandato de no matar. La identidad nuestra no es de personas resentidas. Si usted no le enseña a sus hijos a honrarlo, usted no es de nosotros. Tal vez se congregue con nosotros, pero no es de nosotros. Dios, a través de los 10 mandamientos, nos dio una identidad, nos dio carnet. Ese carnet está refrendado con los 10 mandamientos. Esa es nuestra identidad. Dios nos dio esos principios.
Primero nos dio identidad, luego a los israelitas, primero se les dio identidad, luego les dio el tabernáculo. O sea, ¿cuál fue la iglesia que construyó Jesús? ¿Ve? No estoy diciendo que no haya que haya que edificar templos y que tengamos que estar en la calle. Ese no es el propósito y el mensaje que estoy dando. Pero hay cosas que son primero. ¿Cuál fue la iglesia que construyó Jesús? ¿Dónde quedaba la congregación del jardín del Edén? Imagínense allá, todos en bola. No, primero la identidad. Luego, la Biblia habla de quién era el sacerdote, de cómo tenía que ministrar. Primero la identidad, luego el título de pastor. Usted primero me vio a mí alejándome del chisme. Primero me vio diezmando. Primero me vio llevando a mi hija a la iglesia, pagándole su encuentro. Primero me vio bautizado. Primero me vio sirviendo, casándome. Primero me vio pobre. Todo mi arrepentimiento me trajo a pobreza porque todo lo que hacía estaba mal. Todo estaba mal en mi vida. Todo lo que hacía para ganar el sustento estaba mal habido. Pero primero me vio arrepentido. Luego me vio como pastor. Ser pastor no es otra cosa que amarlo a usted como a mí mismo. Como quiero tener un consejo oportuno, cuando yo me extravío, pues le doy el que tengo. Como quiero ayuda cuando nadie se me acerca, me le acerco y le brindo la mía. Como quiero que vea a Dios cuando me mire, voy a Dios e indago su palabra, lo amo con todo mi corazón, para que me vea amándolo. Y usted también quiere amarlo. Me ha visto entregándome, entonces entréguese. Me ha visto abandonado en Él. Y sin embargo, lo que me ve es lo que Él me ha enseñado. Hay personas que me han abandonado, claro. Muchos en este camino de liderazgo que he llevado, muchos me han abandonado. Pero yo nunca hago sermones sobre la gente que me abandonó. Eso no es lo relevante. Me mandaron a predicar el evangelio. Y a pesar de lo que se van diciendo de mí, yo sigo amando. No hay discípulo que yo haya perdido, que se haya ido de este ministerio, que antes yo no lo haya amado. Porque esa es mi identidad. Primero mi identidad, luego el templo, luego el ser pastor. ¿Con qué ropa habría que ir al culto? En el jardín del Edén. Todo el mundo allá estaba desnudo. Pero Dios primero quería formar en ellos identidad. Los 10 mandamientos no es la ropa, no son los tatuajes, no es si te arrodillas o no para orar, no es el pelo largo, la bata larga. Eso no es lo que nos da identidad. Lo que me da identidad son esos 10 mandamientos. Y normalmente cuando le cuentan a uno de qué iglesia son, ellos realmente dicen, no, pues me congrego en tal lado y mi pastor está al lado. Y uno dice, uy, bruto, pero yo realmente creí que hasta satanista eras, ¿verdad? No me hubiera imaginado que tú eras cristiano, porque claro, le ven la manera de actuar y dice, sí, puede que vayas a la iglesia, pero solo tienes jerga. Y dice siervo y varón de Dios, y Dios le bendiga, y bendecidos y en victoria, y quizá ponga música cristiana en tu carro, pero esa no es tu identidad. Tu identidad está basada en 10 principios. Y muchos me preguntan, ¿y dónde se congrega? ¿Y cuál es su pastor? ¿Y cuál es el logo de la iglesia? Y a eso hemos reducido la identidad. Pero lo que nos identifica como pueblo es ese testimonio de obediencia a esos principios de su justicia. Pues mucha gente mira a Dios como si fuera un melómano, ¿verdad? Que a punta de música lo ministramos y lo manejamos.
Pero lo que había en David, el concepto que David tenía de la obediencia era lo que lo hacía especial. Imagínese usted este salmo, el Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O sea, un tipo que le hace alabanza a la palabra, a la ley de Dios. Usted dirá, pero qué cosa más rara. Qué lindo Dios este mandamiento. Estoy tan contento. Nos pide no fornicar. Señor, nos pide no tener lascivia. Estoy tan feliz. Eso es lo que David está diciendo. Pero muchas veces lo que decimos de piel para adentro es que si la esposa de Potifar me hubiera dado papaya a mí, la que corre es ella. Chévere, algunos piensan chévere que Dios dijera que nos tomemos 48 horas donde nada es pecado. ¿Usted qué haría? Desde luego correría a hacer lo que realmente su corazón quiere hacer. Saldríamos disparados a hacer lo que nuestro corazón quiere hacer. Pero David tenía otra perspectiva. Y ahí dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19. Mire cómo compone este hombre. Y él, en vez de estar añorando con una licencia de 48 horas para hacer lo malo, mire este hombre cómo atesoraba la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. El juicio de Dios con las 10 plagas evidenció quién no era su pueblo. La justicia de Dios, representada en los 10 mandamientos, deja claro quién es de Él. Mire lo curioso, las 10 plagas dejaron evidenciado quién no era. Los 10 mandamientos dejan evidencia de quién camina con Él. ¿Tú eres capaz de decir cuánto amo tu ley? Allá en la universidad, en la oficina, en las redes sociales, se dan cuenta que tienes otra ley que prima sobre ti, ¿verdad? Ahora que todos matonean porque no te vacunas, eres capaz de dar tus razones sin estar afanoso. Eres capaz de dar testimonios sin manipular. Lo que nos da identidad de pueblo es que tengamos una ley. Es un privilegio que Dios da, darme una ley.
Miren lo que dice Juan 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús está diciendo, oiga, la ley de Dios es vida. El mandamiento es vida. Los que no lo tienen están muertos. El mandamiento es vida eterna, precioso. Cuando vengo a la iglesia no vengo no solamente a pedir ayuda a Dios para que mi idea, mi propósito, lo que yo quiero hacer, que Dios me colabore con la vuelta que quiero hacer. No vengo así. O sea, vengo para que me firmen el contrato. No importa que ese contrato sea impío. No, así no es. No importa que no esté de acuerdo a su voluntad, pero necesito que me colabore. No, así no es. La actitud de uno que evidencia que camina con Dios es: Señor, dame un mandamiento. Quiero prosperar. Y que tal vez cuando reciba ese mandamiento se vaya feliz porque hay algo que no estaba haciendo. Y diga, ahora hay otra cosa para obedecer. Y alguien dirá, ¿están contentos porque les prohibieron otra cosa? Claro, tú no lo puedes entender porque el mandamiento es vida, es identidad. Es la diferencia entre el que recibe la plaga y el que recibe la vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy presento mi vida. Quiero identificarme con estos principios de tu justicia. Quiero que hagas la diferencia entre el que tiene la plaga del que tiene tu compañía. Me arrepiento, Señor, de haber tenido dioses ajenos, de amar más a los hijos, a las mascotas, a la esposa, de amar a esos dioses extraños más que a ti. Me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento de tener imágenes. Hoy me arrepiento de haber estado detrás de esos muñecos, de haber prendido velas, de haber generado comercio con eso, de haber quemado sahumerio, de haber tenido esa ritualidad, argumentado en que es que yo trabajo en eso, argumentado es que qué va a decir mi familia. Yo tenía un temor de hombres, el cual desecho hoy. En el nombre de Jesús, hoy te pido perdón por haberle hecho caso más a mi necesidad, más a la tradición que a tu verdad. Me arrepiento de eso en el nombre de Jesús. Te pido perdón porque he sido mentiroso y no he tomado tu santo nombre, tu precioso nombre, no lo he tomado en serio. Hoy me arrepiento, Señor, de haber cambiado la verdad por una ritualidad vacía que no significaba nada para ti. Me arrepiento, Padre. Hoy también me arrepiento de no reposar, de siempre estar laborando días de semana, días festivos, días fines de semana, no parar, Señor. Y muchas de esos excesos me han llevado a perder la familia, me han llevado a tener un desbalance. Perdóname en el nombre de Jesús. Vamos, ore conmigo. Hoy me arrepiento de haber tenido en mi corazón amargura contra las personas. Eso me convirtió en un homicida, porque tú dices, Señor, que el que no ama a su hermano es un homicida, y los homicidas no tienen vida eterna en sí mismos. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname por codiciar en mi corazón la mujer del prójimo, la casa del prójimo, lo que otro tiene, y no fortalecer y valorar lo que tú me has dado, no tener reposo y gozo por lo que he recibido, no tener esa alegría de valorar lo que tengo. Perdóname, Señor. Vamos, usted continúe orando allí, pidiéndole al Señor que cambie y transforme su vida. Gracias, Señor, por lo que estás oyendo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y lo invito para el próximo domingo en el Parque del Amor
8 de la mañana, tendremos también un tiempo de libertad que le va a bendecir basado en estos 10 principios. Le quiero enseñar sobre qué significa ser libre, cómo ser sano, cómo recibir liberación de opresiones demoníacas. Hay gente que no puede dormir, hay gente que no puede deshacerse de situaciones por mucho que se arrepienta. Lo quiero invitar este domingo próximo para que reciba libertad a través de esa sangre. Dios es Dios que liberta y te quiere hacer libre. Bienvenido, no te lo pierdas. Bien, y nos gustaría que fueras nuestro socio en la expansión del Evangelio a todas las naciones de la tierra. Somos luz de las naciones, queremos ser esa luz. Y nos gustaría que nos apoyaras a través de tu ofrenda misionera. Puedes hacerlo a través de www.patreon.com/Javier Guevara Ordóñez. Lo dejamos en la caja de descripciones que tiene este video. Nos gustaría que nos ayudaras para mejorar la producción, poder traducir a otros idiomas para que muchos escuchen las buenas noticias que trajo Jesucristo. Muchas gracias de antemano por tu contribución y que Dios abra las ventanas de los cielos para ti. Dios te bendiga.